A ver, en la primera, vean la respuesta D, sobre la relajación. La relajación. O sea, es una de las técnicas de control emocional. Acuérdense, sobre todo para las reacciones de ansiedad, estrés, depresión. Vean que acá es importante que capten estos jóvenes para que ustedes puedan ejercitarlo. El objetivo de la relajación es pues el control corporal a través de, ¿no? Ustedes se ponen en un estado de concentración y van a controlar su cuerpo, van a reposar muscularmente. Ustedes bien saben, cuando hay un control corporal, también influye en el control emocional, en el control psicológico o en el control mental, hablando ya un poquito más amplio, ¿ya? Entonces es importante que ustedes hagan una práctica de ello, no solamente una, les va a beneficiar sobre todo para que tengan una adecuada, si se quiere, reacción emocional. En el momento del examen es cuando hay los estados de ansiedad, de estrés, ¿no? Se sienten confundidos, etc. Adicionalmente, yo les dije inclusive, pueden hacerlo en forma simultánea, relajación y luego también ejercicios respiratorios o gimnasia respiratoria. Eso controla también, ¿no? El aspecto corporal, pues, ¿no? Pregunta número 2. La respuesta D. Irradiación. Acuérdense de la irradiación, que es una de las características de la afectividad. Acuérdense que está dirigido sobre todo a acontecimientos, circunstancias, fenómenos, objetos que la originan. Ya, y les puse ejemplos de objetos, ¿no? De acontecimientos que lógicamente podemos irradiar nuestro afecto. 3. La respuesta B, ira. Acá quiero hacer referencia respecto de las posibles consecuencias. Creo que hemos dialogado fundamentalmente o sea, la relación que tiene con los celos. Si hay celos puede haber violencia y los resultados pueden ser pues bastante, ¿no? Fatales muchas veces, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tipo de reacciones emocionales. Y para ello, vean, por ejemplo, le sugerí inclusive en la ira pequeños ejercicios de gimnasia respiratoria, esto ayuda. La oxigenación cerebral, la oxigenación corporal, pues, ¿no? 4C, tristeza también, vean, muchos decaen en depresión, melancolía, y esto de la tristeza se puede también controlar, jóvenes. Esos ejercicios son buenos mientras ustedes se lo propongan y tengan, ¿no? Como dice esa palabra, la seguridad de que les va a hacer efecto. Deben saber que para todas estas reacciones emocionales no hay medicina, no hay pastillas, etc. Lo importante es hacer este tipo de ejercicios de gimnasia respiratoria, relajación, visualización, que vamos a ver en las siguientes, ¿no? Diapositivas. La pregunta 5, la C, el miedo también. Vean que es una emoción desagradable, ¿cierto? ¿No? Ante un peligro, ante pánico que puede haber, los resultados pueden ser tensión, temor, ansiedad, preocupación, ¿no? C, la 6, la E, vean, irradiación. Ya creo que es una pregunta, ya estaba comentada. Hay bastantes preguntas acerca de la irradiación. Lo importante es que ustedes sepan discriminar también de acuerdo a los casos o a las preguntas que se les están manifestando, pues, ¿no? Esto con la finalidad que ustedes puedan, ¿no? Generalizar, interpretar, incluso
inclusive cada una de las respuestas. 7. La respuesta B. Ahí está, inteligencia interpersonal. Cuando hablamos de inteligencia interpersonal, la capacidad que tenemos para conocer a los demás. Ya, ojo, para conocer a los demás. Por ejemplo, acá hablan sobre la inteligencia emocional, el conocimiento emocional de los demás, cómo se reaccionan, de repente efectivamente cómo reaccionan, ya un poco generalizando el concepto, ¿no? Pero interpersonal es conocer a los demás. Ya, esto permite, ¿no?, una adecuada interacción, inclusive, ¿ya? Habíamos ya tocado en los temas anteriores. 8. La B, terapia cognitiva. Cuando se aplica la terapia cognitiva, cuando hay, ¿no?, los pensamientos, los conocimientos que son distorsionados. Ya también dijimos, ¿no? Hay muchos que tienen temor a los exámenes, ¿no? Es una terapia cognitiva, pues, ¿no? El saber de que todos los exámenes tienen que ser resueltos en la medida que ustedes se han preparado, pues, ¿no? Pero es un pensamiento, un conocimiento error, es igual como sucede en las matemáticas. Hay muchos que tienen terror a las matemáticas, pero es un pensamiento cognitivo errado, pues, ¿no? 9. La D. La D es con respecto a otra también emoción, reacción, la sorpresa. Creo que esto de la sorpresa son sobre todo ante estímulos imprevistos, ¿no? Que no, como sucedió con el temblorcito, por ejemplo, que ha habido, ¿no? ¿Quién va a pensar que va a haber un temblor o que va a haber ahorita? No. Son, no, estímulos sorpresivos que lógicamente van a darnos una reacción también de sorpresa, ¿no? 10. La C. Subjetividad. Es otra característica de la afectividad, jóvenes, ¿ah? Ahí tienen que tener en cuenta que el afecto es algo propio de nosotros, de la persona, pues subjetivo, ¿no? Los cambios que pueden darse afectivamente es de la persona. Muchas veces no lo manifestamos, pero lo vivimos y anímicamente. Esto es importante. No todos reaccionamos igual, afectiva, sentimental, emocionalmente, ante estímulos que puedan presentarse, pues, ¿no? 11. La C. Inteligencia emocional. Creo que esto lo hemos comentado concretamente. Inclusive les he dado un derrotero un poco más amplio. Cuando decimos inteligencia emocional, la capacidad que tenemos para conocernos cómo son nuestras emociones. Cómo son nuestras emociones. Inclusive les dije que hay emociones positivas, negativas, y en base a ello tratar de regularlas, controlarlas, y por qué no decir también transformarlas, ¿no? Mucho más aquellas que son negativas, ¿no? Inclusive también la inteligencia emocional está orientada, pues, al conocimiento emocional de las personas, pues, ¿no? Es, ¿cómo se llama? Muy colérico, es muy triste, ¿no? Ya tenemos conocimiento de ello. Inteligencia emocional. 12. La D. Emociones secundarias. Esto de las emociones secundarias así se dan en el aspecto social. La preguntita está bien clara para comprenderlo, ¿no? Muchas veces este tipo de emociones es aprendida. Ya les dijimos que las emociones básicas en general son naturales e innatas. Se dan, ¿no? Un accidente no necesita aprenderse a asustarse. Pero en el instante de la secundaria sí se requiere eso, ¿no? Como en el caso de la pregunta de Stephanie, que se cayó y se ruborizó, la vergüenza. Esto de la vergüenza es, no, casi aprendido socialmente, ¿eh? Socialmente. 13.
Vamos a ver la respuesta de la 13, es la B. Pues vamos a la B, estados de ánimo y realidad. Este es el concepto de afectividad, pues, ¿no? Que lo hemos dicho de repente en otros términos. Estados son vivencias, experiencias, ¿no? Que vivimos emocionalmente, sentimentalmente, a través de la realidad, ¿no? O sea, la realidad significa experiencias externas, ¿no? Dicho en otras palabras, como lo dije yo en el concepto que lo habíamos visto. Cuando hablamos externo es todo lo exógeno, la realidad que nos circunda. 14, ya saben, estas preguntitas son de aplicación, de reforzamiento. Respuesta A. Esto con respecto a las emociones. Vean, es para reforzar lo que ustedes conocen de emociones, ¿no? En el caso de la respuesta A, la primera es verdadera, la segunda falsa, la tercera verdadera y la cuarta es falsa. Creo que está, analicen siempre ello, ¿eh? Esto les va a ayudar, jóvenes, a discriminar, ojo, las preguntas, ¿no? Y esto es garantía para ver si ustedes tienen un aprendizaje eficaz, pues, ¿no? Más no memorístico, ¿eh? 15, la C, la visualización, acuérdense, es otra de las técnicas de autocontrol emocional. Cuando les dije, ¿no? Creámonos imágenes mentales, que estamos en un lugar lindo, ¿no? Con sol, con una brisa marina, en el caso de ir a la playa. Nos estamos creando una imagen mental. Y esto es importante porque nos llega a la tranquilidad psicológica, anímica. Esto que llamamos nosotros a una catarsis. Y esto ayuda también al control de las emociones, porque también está relacionado con un estado de concentración. Y ahí van a aprender inclusive a concentrarse, ¿eh? Si ustedes dejan el mundo rural y se adentran prácticamente a estas experiencias mentales, a estas imágenes mentales que ustedes están creando, bueno, van a crearse en sí mismo un estado de equilibrio, de tranquilidad emocional. Bueno, es eso, jóvenes. Por eso les digo, hagan la prueba. 16, la D, la meditación. Ahí está también. Casi parecido a otra, pero esto requiere mayor concentración, ¿no? Una concentración que ya les dije, por ejemplo, los yogas, ¿no? Lo practican. Sobre todo para entrar en un estado de sosiego. Y esto también nos acostumbra a practicar, a entrarse en un estado de concentración pues significativa, ¿no? De sosiego. Los yogas están bien concentrados, ¿no? Y vean, también ayuda a la concentración, ¿ah? Importante. 17, la D. Ahí tienen, aquí estamos en irradiación, ya está comentado. Esta es la respuesta a muchas preguntas que se han planteado acá en las prácticas. Bastantes preguntas sobre irradiación. La 18, la C, es la inteligencia intrapersonal. ¿Cómo nos conocemos? Capacidad de conocernos a nosotros mismos, emocionalmente, ¿no? Afectivamente, sentimentalmente. Por eso se dice intrapersonal. Inter a los demás, intra a uno. 19D, la bipolaridad. O sea, cuando acuérdense, la afectividad funciona en dos polos opuestos, de agrado, de desagrado, de dolor, de placer.
Y acá esta pregunta es bastante ilustrativa al respecto, ¿no? 20, la A, subjetiva cognitiva. Todos estos aspectos o conductuales, partes de la conducta que son afecto, emociones, sentimientos, es subjetivo. No todos reaccionamos de la misma manera ante un solo estímulo, ¿no? Por eso tiene que decir, no, los sentimientos son de tipo subjetivo, igual que las emociones, igual que el afecto. Y luego tenemos, pues, ¿no? En la respuesta cognitivo. Es un componente. Yo les dije con otras palabras, ¿no? Adicionalmente al aspecto del pensamiento y la imaginación, les dije, ¿no? Los sentimientos se orientan en base a ello. Si hablamos de pensamiento, estamos hablando de cognición, ¿no? 21, tenemos la A, tristeza. Comentaba ya, ¿no? Lo importante es no llegar a estados de depresión jóvenes. Vengan, ¿no? Un receptor, canten, pónganse activos. La tristeza es cuando el sistema nervioso superior, pues, no, su funcionamiento se inhibe, ¿no? Lo importante es excitarlo a la actividad, pues. 23, la A, sentimiento de emoción. Acá esta preguntita es bastante elocuente, ¿no? Chiquita, pero bien propuesta. El amor que se tiene ante una mascota es sentimiento, ¿no? Y si lo mordió, de todas maneras hay una reacción de ira, ¿no? Es una emoción, ¿no? Entonces creo que está clarito, esta preguntita es bastante bonita, yo la veo, porque es una chiquita, pero concreta. 24, la A. A tenemos emoción. Creo que está claro también esto de la emoción, ¿ah? Acuérdense que inclusive yo les hago recordar, ¿no? Reacción natural innata hacia ciertos estímulos, ¿no? También tiene un carácter subjetivo y es a corto plazo. E inclusive tiene un componente también psicológico y fisiológico. 25, la E, inteligencia intrapersonal. Ya está también comentado, ¿no? 26, tenemos la B, pensamientos distorsionados. Acuérdense de la terapia cognitiva, pensamiento distorsionado cuando nosotros tenemos, como su nombre indica, ¿no? Indica ideas distorsionadas, erróneas, ¿no? De algo, fundamentalmente aspecto cognitivo y también del pensamiento, ¿no? Ya el ejemplo anterior de los exámenes de la matemática son elocuentes. 27, la E, visualización. Ya también hemos comentado, ¿no? Imágenes mentales, ¿no? Que lógicamente nos acarrea un clima de tranquilidad emocional. 28, la D, ahí está, la D, asco. Esto lo habíamos comentado en forma articulada, ser los resultados fundamentalmente cuando uno expide malos olores, ¿no? Lo otro, por ejemplo, repugnancia, aversión hacia un objeto, un animal, eso se da, es cuestión, se quiere natural. El problema está cuando nosotros tenemos malos olores, esto provoca distanciamiento, ¿no? Inclusive malestar, ¿no? Y en esto muchas veces muchas personas no lo sienten, ¿no? El olor, su olor corporal, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestro aseo personal, jóvenes. 29, la D, y radiación. Creo que hasta también
comprendido ello de la irradiación. 30, la E, bipolaridad. Ya estamos, la afectividad se da en dos polos opuestos, sagrado, desagrado, placer, ¿no? Dolor. 31, la A, la ira, también ya hemos comentado. La 32, la C, cognición. Esta es una respuesta incorrecta, ¿no? Porque dentro de las técnicas de autocontrol emocional habíamos visto la relajación, la meditación, la visualización y la respiración, ¿no? La cognición no está dentro de esas técnicas. La cognición pura. 33, B, emociones sociales. Esto de las emociones sociales, parecido a lo que hemos comentado de las secundarias, ¿no? Cuando se da estos tipos de emociones sociales secundarias, es porque puede haber la interacción de dos reacciones emocionales, ¿no? Por ejemplo, que habla mucho de los celos. En los celos, por ejemplo, se debe a una interacción social hacia la persona o hacia la pareja. Entonces es una emoción social. ¿Por qué me pongo celoso? Porque mi mujer o mi pareja de repente no me ha brindado la confianza, la seguridad. Pues, ¿no? O de repente hay muchos que equivocadamente piensan que la pareja que uno tiene es propiedad de uno. Y eso está mal. No es exclusiva para uno. No hay que tener en cuenta esto, ¿no? Hay muchas obras al respecto discutibles sobre esto de los celos, ¿no? 34, la B. Sí, siempre me preguntan esta característica de la afectividad teleológica. Ya dijimos que la teleológica es una afectividad que tiene una intención, ¿no? Está orientado intencionalmente, donde inclusive interviene la voluntad y la inteligencia, ¿no? Acuérdense que les hice algunos ejemplos, ¿no? Hacia el respecto, ¿no? Yo tengo la intención de practicar natación, digamos, tengo que tener voluntad, tengo que tener algo de habilidades también, y dentro de esa habilidad está la inteligencia, pues. 35, la bipolaridad, también está comentado. Vean, con este tipo de prácticas, ustedes ya refuerzan mucho más su aprendizaje. Es obvio. Vean, 40 preguntas para tema. Los temas no son tan largos, porque lo estamos disgregando. Y adicionalmente, estos temitas son asequibles, fácil de entender. 36, tenemos la B, la subjetividad. Ya saben que es otra característica de la afectividad, que es propia persona, los cambios que se dan en la persona. Esto ya también, hay veces, son como experiencias internas que uno vive y que muchas veces no lo manifestamos verbalmente. 37, tenemos la E, irradiación, otra vez, ¿no? Creo que irradiación hay como 5 preguntas al respecto. Y 38 tenemos la A, autorregulación controlada. Acá quiero que vean, esta preguntita, por ejemplo, conlleva a equivocarnos, ¿ah? Acuérdense que dentro de los componentes de la inteligencia emocional que sugería Daniel Goleman, acuérdense, estaba en primer lugar el autoconocimiento emocional, ¿ah? Ahí está,
está en ahí. Luego que uno tiene el autoconocimiento emocional, viene la motivación, inclusive el autocontrol, ¿no? Pero acá no lo han puesto. La empatía, que está inmerso también, que había dicho, dentro de las habilidades sociales. O sea, la respuesta que es incorrecta, no corresponde, es la autorregulación controlada, pues, ¿no? Creo que está claro también esto. Pero tengan, no, a simple vista uno puede decir, pues, no, cualquiera de las otras menos ella, ¿no? Porque mucho se parece, inclusive la A con la E, ¿no? 39, la respuesta es la C, irradiación. Vean otra vez irradiación, bastantes preguntas sobre irradiación. Pero yo quiero que ustedes sepan analizar cada una de las preguntas, ¿no? Irradiar está orientado, ¿no?, hacia diferentes circunstancias, acontecimientos, fenómenos, objetos. Y parece que después se ve un ejemplito que uno tiene mucho afecto a un reloj, a una pulsera que nos han regalado, ¿no? Se está irradiando, porque eso origina mi afecto. Acontecimientos, de repente, pues, el matrimonio de mi pata, ¿no? Un acontecimiento afectivo agradable está irradiado. 40, tenemos, ¿está bien, verdadero o falso? La respuesta es la E. Ustedes verán con respecto, más bien, y esto también lo tengan en cuenta, jóvenes, la resiliencia. Ya habíamos indicado en qué consiste la resiliencia, la capacidad que se tiene para enfrentar a la adversidad, ¿no? Pero no solamente enfrentar la adversidad, sino salir fortalecidos, ¿no? Resolver el problema, fortalecidos en todo nivel, victoriosos, como se dice, ¿no? Como el ejemplito que le puse de esa chica que nació sin brazos, pues, ¿no? Que lógicamente se enfrentó a una adversidad y salió bien, tiene su vida, se ha casado, tiene su hijo, la cría al pequeño con los pies. Ya les decía que inclusive abría la puerta con los pies, se peinaba con los pies, se maquillaba con los pies, etc. Todo, se vestía con los pies. Ese es un tipo de ejemplo de la resiliencia. Ya habíamos dicho, hay que tener perspicacia, tener iniciativa, tener motivación, ¿no? Ética, inclusive para ser resiliente hay que tener humor. El humor es importante, jóvenes, la actitud que se tiene para enfrentar estos problemas, ¿no? Creo que hasta que tenemos, no creo que haya alguna duda. Tenemos un par de minutos para terminar la clase. Y quiero hacer referencia a un aspecto importante, jóvenes. ¿Por qué no podría ser respiración? ¿Para qué, mi estimado Carlos? Ya les había dicho que la respiración también influye mucho en el control de conductas de ira, por ejemplo, ¿no? Ansiedad, ¿no? Inclusive de climas de tensión emocional, al igual que la ansiedad, que la relajación, ¿ah? ¿No? Entonces creo que, tu pregunta, porque lastimosamente yo he visto también y he hecho referencia a esto de que no se ha elaborado una pregunta con respecto a la respiración, y esto creo que es una técnica muy importante, jóvenes, ¿no? Sobre todo para el control de la irritabilidad, de ansiedad, inclusive cuando uno está tenso, temeroso, respira normalmente, ¿no? Estas clases, cuando tenemos consultorio externo, yo les demostraba, pues, ¿no? Con mayor tranquilidad. Creo que es una técnica muy, muy eficiente y eficaz, jóvenes, ¿ah?
para el tratamiento de este tipo de reacciones emocionales. A la siguiente clase vamos a ver, jóvenes, a entrar ya a otro balotario que es aprendizaje. También lo vamos a realizar en 2 semanas. La primera semana cuestiones genéricas y la segunda semana vamos a ver bonitos temas, ¿ah? Percepción, atención, memoria y pensamiento. Bonito, inclusive con trastornos, ¿ah? Con problemas, o sea, patologías de cada uno de ellos. Entonces, hasta acá ya estamos en la hora. Tengo que cambiar de aula. Nos estamos viendo la siguiente semana, jóvenes, ya con ese tema de aprendizaje. Chao, Melanie, que te vaya bien. Les deseo también igualmente a todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Bien, que les vaya bien. Chao.